solo respecto a lo que está ocurriendo en materia local, en materia nacional, algo que habíamos estado comentando en innumerables oportunidades con diversos académicos y académicas de la Universidad de Concepción. Y para aclarar respecto a todo lo que está ocurriendo con este acuerdo constitucional para nuestro país, tuvieron que pasar casi 100 días para llegar a este acuerdo. Queremos detallarlo. Como siempre, Ginny Simon, politóloga acá en la Universidad de Concepción, nos acompaña. Ginny, al fin tenemos acuerdo. Sí, cierto. Yo quedé pensando que quizás por toda la inestabilidad política en Perú, como se motivó un poquito los actores políticos o de los partidos políticos de lograr un consenso antes de fin de año. Me alegro mucho porque en verdad es fundamental. Finalmente, claro, porque estábamos en esta situación que de una u otra manera para quienes están o no están vinculados a esto, mantenía una incertidumbre en nuestro país luego de que ganara la opción del rechazo de la propuesta constitucional que teníamos que votar en septiembre pasado. Sabíamos que iba a ser complejo también llegar a este tipo de acuerdos y lo que significa también este órgano que para muchos ha acotado respecto a estos 50 miembros más los expertos, ir aclarando un poquito lo que significa y el rol que vamos a tener también la ciudadanía en este proceso. Bueno, claramente la ciudadanía tiene un rol mucho menor. Con el mismo nombre, es cierto que dice consejo con S, y cuando es con S, ese que yo aprendí como extranjera, cierto, consejo con C, municipal, entonces va tomando decisiones, son vinculantes. Consejo con S implica que son consejos que puede dar, pero de verdad no tiene tanto rol de cierta manera. Quien tiene el rol importante es justamente la comisión de expertos, que son 24, y destacar también que, bueno, para el Consejo Constitucional va a haber ciertas personas, van a haber candidatos, vamos a votar, etcétera, pero son 50, mientras que la comisión de expertos va a ser designado y aprobado por los partidos políticos y los miembros del Congreso. Claro, porque acá lo que uno ha podido ver a través de redes sociales y lo que significa este proceso constitucional, como lo han declarado algunos 2.0, tiene que ver con los tiempos. Si tenemos, no sé, disponible, señor director, ahí las fechas respecto a lo que se nos viene con todo este nuevo proceso constitucional. Pasemos a revisarlo inmediatamente y a comentarlo, Ginny, porque acá es donde, y lo que realmente la ciudadanía quiere saber sobre tiempos, cuánto tenemos que esperar, qué va a pasar nuevamente con esto, y ahí tenemos este itinerario constitucional que vamos a ver ahí sobre las fechas, porque en enero del 2023 ya vamos a tener esta instalación de comisión experta y pasamos a abril del 2023 con esta elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio, como tú indicas ahí, con ese. Sí, y que, bueno, un voto obligatorio que igual es importante para asegurar que hay mayor conocimiento de cierta manera, pero también dentro de consejeros y consejeras que va a mantener el tema de paridad, también es un punto importante, pero que de cierta manera ellos van a... los partidos son solamente listas de partidos que se va a presentar, no va a haber independientes y yo imagino que va a generar una configuración diferente del último proceso, el proceso 1.0. Pero más importante yo diría es lo que pasa en enero, quién va a ser los miembros, expertos y expertas. Parece que se va a ir a paridad, a pesar que es solamente comisión de expertos, pero va a ser el Congreso y los partidos que va a proponer los nombres y también va a decidir quién va a ser. Como si no tenemos posibilidad nosotros para votar, elegir los expertos y expertas. Y tampoco van a entrar personas que formaban parte del proceso anterior. Hay un cierto espacio allá que podía entrar, pero yo diría que el punto de esa frase última es justamente de excluir a los exconvencionales. Es que claro, los exconvencionales, lo que se vivía anteriormente señalaba, recuerdo que era un año que estaban limitados a ocupar cualquier tipo de cargo, entonces en ese sentido queda ese vacío. En relación también a lo que se indicaba con este voto obligatorio, Cervel salió a dar sus comentarios también y cree que esta elección de estos consejeros debiese aplazarse un mes, porque lo que significa también dentro de los tiempos y lo que se pretende con este itinerario que estamos revisando a continuación.
Sí, porque tiene que tener, me parece, como al menos 3, 4 meses del patrón electoral para ir fijando y programando la elección como corresponde, especialmente con voto obligatorio. Sabemos que va a mover mucha gente y para inscribir candidaturas, que va a ser un desafío, pero vamos a estar a lo menos, ojalá, sin pandemia, como eso va a haber actividades de campaña como más típico. Pero sí, insisto, eso, lo único cosa que tiene como un plus en relación al Consejo Constitucional tiene que ver que son 50 personas. Como eso, cuando se arma el Consejo Constitucional, la Comisión de Expertos también va a formar parte del Consejo Constitucional, pero me parece solamente con voto. Como eso, de cierta manera, tiene que ir aprobando con una norma mucho más baja también. Me parece que es de 3/5 el Consejo Constitucional. Como eso, de cierta manera, va a ser un poquito más abierta y más flexible. Pero donde también es importante de como poner ojo son en las bases constitucionales, es como estoy pensando cuál era la frase que utilizaban, como son los puntos de acuerdo en relación a qué queremos en la Constitución. Y hay los consensos de cierta manera, que llama la atención, que dicen específicamente el tema de la Cámara, como también el tema del Senado, que va a ser un sistema bicameral y podemos ver mucha precisión y que generó mucho ruido en el proceso 1.0. Y ahí van a ser nombrados por 4 séptimos, los miembros de las respectivas cámaras. Acá son los 3/5 de acuerdo a la aprobación de las normas, y respecto a lo que todas las instancias y nombres que serán votados por 4 séptimos, los miembros de respectivas cámaras. Estamos revisando este itinerario porque ya nos pasamos y de acuerdo a lo que se ha entregado, evidentemente esto puede ir cambiando en el transcurso del tiempo. Abril del 2023 sería, como señalábamos, la elección de consejeros y consejeras constitucionales con este voto obligatorio. Pero de ahí, de abril, pasamos a mayo, donde nos indican, a ver si podemos ahí ir avanzando en la lámina, el 21 de mayo precisamente, esta instalación del Consejo Constitucional, que claro, ya estamos pensando el primer semestre, cómo iríamos avanzando, porque se tiene esperado que esto ocurra entre 5 meses. Ahí también he visto ese debate en torno a lo que significa el proceso anterior, lo que se espera con este, porque claro, hay harto más avanzado y ya está esta experiencia de lo que significó, pero aún así lo que significa llegar a consensos para poder aprobar estas bases se demoraron prácticamente 100 días. Sí, pero era mucho más amplio. Hay que pensar que eran 155, muchos que no eran de partidos, sino independientes, que hacía de cierta manera, hacía más difícil llegar a acuerdos, ese sabemos. De ponerlo en un periodo corto va a implicar que va a haber mucho menos cambios, que ese seguramente va a pasar, como se va a mantener muchos elementos, y ojalá que las fuerzas políticas o la diversa fuerza política va trabajando, priorizando ciertos temas para asegurar que entra. Especialmente llama la atención a mí, pero me parece que igual está para quedar, es el tema de la paridad, que no fue inserto dentro de la base constitucional, el tema de paridad, que igual genera bastante consensos dentro del país. Pero hay muchos temas importantes, como el respeto a los derechos humanos, ¿cierto? El respeto a los convenios internacionales también como una base. Pues yo diría, bueno, un vaso medio lleno me parece importante, ¿cierto? Un avance, como dijiste, que finalmente, ¿cierto? Tenemos al menos un itinerario porque se veía cómo se iba a desaparecer. Y segundo, que establecieron ciertas bases que permite construir. Pero hay temas que hay que afinar. Claro, tú indicas lo que ocurrió la semana pasada en Perú y bueno, estamos a solo semanas de terminar el año y era lo que también... como ciudadanos, insisto, estemos o no involucrados en esto, había una cierta incertidumbre constantemente en ver cómo vamos a terminar este 22 sin un acuerdo, cómo pretendemos también ir avanzando, porque ¿para qué estamos con cosas? Sabemos que enero y febrero son meses muy lentos en general en la política y sobre todo de poder llegar a acuerdos de este tipo que son tan relevantes para el futuro de nuestro país. Bueno, vamos a ver moviendo los partidos, ¿cierto? Porque uno tiene que nombrar y votar
a los candidatos que va a formar parte de la comisión, como se va a pasar dentro de las dos cámaras del Congreso. Y ya hay nombres saltando y adentro, aquí en la región, uno va llamando dos temas de atención. Uno, son generalmente de Santiago y poca presencia de mujeres, como eso. Uno confía que también, cierto, va a haber expertos en temas constitucionales de distintas partes del país, sino esa palabra de descentralización que se pone adentro de la base constitucional va a quedar como discursivo más que realidad. Sí, lo que significa también nos debiese corresponder 3 puestos acá en la región del Biobío dentro de este contexto. Por lógica uno creería... Claro, pero como comisión de expertos está pensado a nivel nacional, de cierta manera. Los nombres que surgen en general han surgido, me parece que son todos de Santiago. Y la única mujer que yo vi mencionada es la politóloga Claudia Heiss, de la Universidad de Chile, que es una persona excepcional que ha trabajado en temas constitucionales durante mucho tiempo. Pero sí, eso evidentemente dentro de de lo que significó también el proceso anterior, que se decía como la paridad llegó para quedarse y no debiese ser un cuestionamiento respecto a todos los procesos que seguían, sean constitucionales o no. Y es lo que también se espera claramente como país, que vayamos avanzando en eso y que sea algo establecido lógicamente como debiese ser en diversas disciplinas. Seguimos avanzando respecto a este itinerario constitucional luego de este acuerdo ya casi 100 días respecto a todo lo que ha ido pasando en nuestro país, y pasamos al 21 de octubre del próximo año, donde se entrega este proyecto de Constitución de la República de Chile, para ya finalizar este 26 de noviembre con el plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Ya estaríamos pensando dentro de lo que significa claramente este hito o lo que significa este acuerdo con los partidos políticos, que acá los tengo porque la mente uno es frágil: Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical de Chile, Partido Liberal de Chile, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Acción Humanista, con los movimientos Amarillos por Chile, Demócratas y Unir. Esto respecto a lo que ocurrió la jornada de ayer. A grandes rasgos, sí, ¿cómo no, iba a decir que quedó mucho más corta la lista de partidos que no entraron, ¿cierto? El Partido Republicano, el Partido de la Gente, y hoy día bajaron dos, me parece que son diputadas del Partido de la Gente, que igual quizás ese va a ir debilitando, y Pamela Giles, que del Partido Humanista, ha ido como criticando. Y yo diría igual, hay mucha crítica desde los extremos, ¿cierto? Al proceso que buscaba, por un lado, un proceso mucho más inclusivo como el primer proceso, y por el lado de la derecha, que ¿para qué? No necesitamos cambiar nada, ¿cierto? Que esencialmente votarán rechazo lo que sea. Pero sí hay, yo diría, que los partidos entren a retomar, tienen fortalezas en el sentido que necesitamos ese apoyo también para ir fortaleciendo la democracia, porque los partidos son esenciales para la democracia, pero por el otro lado, el gran rechazo que existe hacia los partidos políticos también va generando, puede generar un rechazo también al proceso, sino de otro lado. Como eso, lo que necesitamos son políticos y políticas con una mirada, y expertos y expertas con una mirada, ¿cierto?, con capacidad de pensar en el país y lo que necesita, y no solamente agendas ideológicas. Sí, lo que yo te quería consultar respecto a grandes rasgos, precisamente esto, a los partidos que están en esto, a los partidos que no se sumaron, lo que significa también esta polarización que hemos tenido en nuestro país ya hace bastante tiempo, pero es una tendencia también a nivel internacional, dentro de estos ciclos políticos que hemos ido hablando en otras oportunidades, haciendo análisis, situaciones no solamente aquí en Latinoamérica, sino a nivel en general. Lo que significa también
este acuerdo, más allá de las cosas que uno puede decir positivo o negativo desde la perspectiva, pero acá siendo súper imparcial, estos partidos que no se suman, los partidos que se suman y cómo se quiere también llegar a consenso, que es lo que claramente uno espera que logren o lo que se espera también que fuera de una manera mucho más expedita. Bueno, yo imagino que igual van a entrar a competir, ¿cierto? Porque sí que vimos en el último proceso también, donde el Partido Republicano estaba en contra, votó rechazo, pero después igual, y mucho, ¿cierto?, de Chile Vamos también, pero después, ¿cierto?, entró y tenía candidatos y candidatas adentro. Como eso, el hecho que no hay un plebiscito de entrada hace que esencialmente están obligados, si quieren mantenerse adentro de la discusión. Hay que ver cuánto apoyo reciben en relación al tema. Igual destaco, ¿cierto?, en la campaña, especialmente desde la derecha o de los amarillos, iban planteando con esa propuesta no, ¿cierto? O sea, me parece, para ser coherente con la ciudadanía, ellos tienen que ir apoyando de cierta manera que esa propuesta sí va a ser mejor, y por eso que al final acordaron esos 3 momentos, dando mucho más poder de cierta manera de toma de decisión a los expertos y expertas, porque hay 2 figuras, ¿cierto? Hay la comisión de expertos y después hay un comité técnico que va a velar no por más por la precisión en la manera de escribir las normas, que puede ser muy importante, no tanto con los principios y cómo se va a interactuar. Sí, y el rol que se juega también en este sentido la actual administración, porque recordemos del 4 de septiembre, con el triunfo del rechazo, el presidente Gabriel Boric indica que esto queda en manos del Congreso, que ellos se van a mantener al margen de esta situación, y lo que significa en medio de nuevamente campañas que evidentemente van a ser para elegir a estas personas y para luego la campaña que es obvia para el plebiscito de salida de aprobar o no este nuevo borrador que vamos a tener. Sí, quedé pensando justo en eso, porque es que el gobierno tiene el rol de pensar para todos y todos, ¿cierto?, en el país. Es que tiene que gobernar por todos los chilenos, no solamente su electorado. Pero por el otro lado, tiene que responder a su electorado, es que es parte de la política. Y me parece en el discurso del presidente Boric en la mañana, estaba como hablando más a su electorado, tratando de convencerlo de ir apoyando de cierta manera, en la medida de lo posible, que fue la frase como más típica de la concertación, de cierta manera está presente allá. Ahora, el gobierno, si es inteligente, yo dejaría como de mantener esa separación con el proceso, que no vimos, ¿cierto? Todo el mundo recuerda la frase de George Jackson, que dijo que, ¿cierto?, la Constitución va a permitir generar los cambios. Yo creo que el gobierno del presidente Boric ha decidido, nosotros vamos a gobernar como corresponde, sin depender de lo que pasa en el proceso constituyente, pero sí quieren cerrar su periodo con la firma de una nueva Constitución. Pero yo creo que van a dejar, de cierta manera, al lado en el sentido de jugar a favor y en contra, pero ojalá que mantiene una campaña muy importante en términos de la información. Yo siempre recuerdo una entrevista que tuve la oportunidad de hacer con quien fue el secretario ejecutivo en el proceso colombiano, que fue como parte del tema del foro constituyente. ¿Ya? Y él decía que desde el gobierno, porque en ese momento era el gobierno que apoyaba el proceso, ellos tenían un mensaje al día. Esencialmente, lo que estaban debatiendo en la Convención Constitucional, no sé cómo se llamaba en Colombia, informaban de que estaban debatiendo de manera didáctica, ¿cierto?, planteando los distintos argumentos para que la ciudadanía en general podía comprender la importancia del tema, lo que decide y de cierta manera ir avanzando de esa manera. También confío que el mismo proceso, todos los debates, incluyendo la comisión de expertos, va a ser en YouTube, de cierta manera va a ser filmado, que uno quiere mirarlo, se puede mirarlo como hubo en el proceso anterior. Pero claramente parte del rechazo fue por un tema de información desde las personas que apoyaban, que estaban para el pruebo, y eso me parece que el gobierno,
cual sea, tiene un rol muy importante de jugar en informar desde el inicio y mantener, generar confianza, porque la confianza en la Constitución y en las reglas es fundamental para la democracia. Y por eso, en verdad, para mí es un vaso medio lleno, a pesar que no es tan democrático o tan inclusivo como uno quiere, pero de cierta manera se mantiene la idea de hacer cambios a partir de mecanismos institucionales, a partir de acuerdos adentro de los distintos partidos, y como bien destacaste, ¿cierto? Son muchos partidos y ese genera una fragilidad dentro de la democracia. Sí, tú señalaste algo importante respecto a los partidos políticos, son fundamentales para la democracia. Sí, sí. Yo creo que ese es un mensaje y me gustaría que pudieras profundizar porque que cuesta procesar como ciudadano común y corriente, insisto, manteniéndonos al margen de lo que significa estar inmerso en la política, cuando la institución en sí está con una baja aprobación, la ciudadanía en sí está con un descontento claro con la clase política, y no es algo reciente y no es algo de esta administración, es algo que viene acumulado de años, no solamente de lo que ocurrió el 2019, que ahí estalla esto evidentemente, pero lo que significa dentro de esta loop que estábamos dentro de este inicio, que ya votaciones, el bucle, claro, gracias señor director, de entrar con este proceso, qué es lo que se quería, si se quería cambiar o no, sí, más allá de que no haya sido con voto obligatorio, que llega a este punto que uno lo escucha en la calle, uno lo ve en redes sociales, como ya, que sea lo que tenga que ser, ya no quiero, como que ya no está tampoco esa disposición de la ciudadanía, pero ¿cómo podemos tratar de unir estas dos fuerzas de hacer entender que, claro, la clase política es relevante más allá de lo que esté ocurriendo y que dentro de todo nuestro país, comparado con lo que está pasando a nivel internacional y no ir muy lejos, Perú y Argentina, es bastante distinto el panorama, es mucho menos intenso que lo que ocurre cruzando la cordillera o yendo al norte? Sí, sí, claramente, sí, incluyendo Estados Unidos. Pero ya, como para explicar, si uno mira los estudios en ciencia política ya a principios de 2000 y especialmente en 2006, recuerdo una serie de estudios demostrando esa desconexión de los partidos políticos con la ciudadanía y los territorios. Y ese esencialmente por el sistema binominal, porque el sistema binominal esencialmente, una vez que entiende la lógica, asegura la representación de las dos fuerzas políticas más importantes y al final no importa si votan o no votan, ¿cierto? Sí. Como eso, el voto obligatorio puede ir abriendo ese tema. Y hicieron más fácil también de ir generando partidos políticos, y por eso es que tenemos tantos partidos. Por eso, uno de los debates, que no hay un acuerdo, tiene que ir abordando el sistema electoral en la nueva Constitución, y yo diría también generando una serie de exigencias hacia los partidos políticos. Me parece que la Fundación de Chile Transparente hizo un estudio de la transparencia de los partidos políticos, que son públicos, ¿cierto? Sí. Y en general tiene muy poca transparencia sobre los recursos, etcétera, que utilizan. Ahora, quizás ha mejorado, pero los partidos en general, yo encuentro que son flojos. No han ido trabajando con la ciudadanía. Actualizándose a lo que la ciudadanía quiere. Desde la ciencia política hay como 4 roles principales que conceptualizamos para el partido. Uno tiene que ver con formar la ciudadanía. Por ejemplo, si en Estados Unidos soy el Partido Demócrata, como si quiero entender lo que está pasando en un tema, yo voy mirando qué dice el Partido Demócrata en relación a, ¿cierto? Como eso, deben responder, debe haber esa conexión entre la ciudadanía y los partidos. En general, los partidos no van conectando con la ciudadanía. Otro también reclutando nuevos líderes desde la ciudadanía, desde los territorios, etc. Y como notamos, especialmente en los primeros años de la democracia, había muy poco flujo de jóvenes, por ejemplo, dentro de los partidos, proviendo gente para el gobierno. Ese es donde se hace mejor, y también asesorando a los municipios, etcétera, como son en general, como la política de la cocina, detrás de la puerta, estaba más presente, pero en relación a la ciudadanía y los territorios muy, muy débil. Pero yo creo que, bueno, ojalá que se va como armando un poquito más y generando mayor confianza entre los mismos partidos, ¿cierto? Me gusta el optimismo de Ginny, ahí siempre viendo el vaso medio lleno dentro de todo este proceso. Brevemente y a grandes rasgos, sabemos que es complejo, y para ir finalizando, los protagonistas de este proceso, todavía no tenemos nadie electo ni mucho menos, pero dentro de este acuerdo, y los grandes protagonistas que marcan también ya este inicio de lo que esperamos que sea la última etapa de este proceso constitucional.
Yo diría las generaciones relativamente jóvenes, ¿cierto? Se destaca entre algunos de los reportajes que ha emergido Diego Ibáñez, ¿cierto? De Convergencia Social, que tiene buenas relaciones con el presidente, que ha sido clave en generar ese acuerdo. Y fue dirigente en 2006, ¿cierto? Hay que mirar a esa generación pingüina, yo diría, que va incidiendo. Y Diego Chalper, cierto que igual, pero igual fue súper clave en ir armando, de ir conversando y armando los acuerdos. Y eso que necesita la democracia, y me parece que la gente joven ha jugado un rol. También ha destacado el rol de las dos presidentas, cierto, de PPD, como también de la Partido para la Democracia, el Partido Socialista, como también el diputado Carmona del Partido Comunista, porque uno de los puntos donde había como desacuerdo tenía que ver con qué tiene que aprobar las normas. Y la derecha quería más bajo y el gobierno quería como más exigente, y al final, ¿cierto? Justamente el diputado Carmona, que no sé si es diputado o senador, pero Carmona esencialmente empujó para decir ya, y ese parece que abrió la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero cada uno, solamente para como promover ciencia política, que tenemos un concepto en ciencia política, un emprendedor político, que es una persona que se va armando esos acuerdos. Entonces pueden ser un representante, pero por ejemplo en política pública puede ser alguien que va como conectando los hilos para que uno pueda ir generando avances en un tema, porque hay una tendencia de no debatir, especialmente en Chile. Dentro de como un puente, un conector ahí. Sí. Eso es lo importante y bueno, lo que tratamos de hacer también con estas conversaciones dentro de la contingencia. Agradecerte, Ginny, que nos hayas podido acompañar a este inicio de programa. No, un gusto, como siempre. Me encanta la política, pero la buena política. Sí, no, y hacerlo de una manera mucho más amena, mucho más amigable, y esa es la idea, de que vayamos entendiendo también todo este proceso, y claramente seguiremos hablando de esto en otras oportunidades.